invitamos a una chica que ella tiene una historia muy peculiar porque ella fue exorcizada siendo muy joven. Pero realmente acá lo importante no es tanto su historia, que sí está muy fuerte, tanto que sí pues nos pasó algo extraño, sino que lo que ocurrió en ese momento mientras grabábamos. Yo suelo tener pulseras de este tipo como de protección y pues no es más que un hilo de estela. Sí, Y pero... a mí me explotó. En mi familia hay un fantasma que ha vivido en la casa de mi mamá y tiene más de 30 años ahí. Wow. Es un fantasma que lo confundían conmigo. Entonces llegan y, vale, estás aquí, vamos a comer ya. Y alguien les contesta, ¿qué quieren, amigos? No. Mi cámara te graba cómo vienes y tocas la puerta del departamento y en ese momento ella estaba en el trabajo. Mi cuñada ha visto cómo juegan los cochecitos sin que nadie los esté tocando. Tú estabas en la ventana cuando nos fuimos y le dije, no, ma. Dice, pues porque cuando justo pasamos frente a la ventana había un niño que nos estaba haciendo así. Literal la jalaron como de las piernas algo y se la estaba llevando a una de las recámaras. Hola, tenebrosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de 333 Podcast. Yo soy Valeria y hoy estoy muy emocionada porque estoy compartiendo cámara con Iván y con Alan de Asústame Panteón. ¿Cómo están? Hola, Val, ¿cómo Bien, estás? muy emocionados de verdad de estar contigo. Muchas gracias por el espacio y encantados de estar con tu audiencia. Lo que dijo Iván por 2. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Ustedes con el contenido de Asústame Panteón nos han dado momentos terroríficos, tenebrosos y esperamos que se vayan de este episodio sacados de onda, la verdad, tenebrosos. Sí, seguramente sí, porque hay varias historias que ahí tenemos que están bastante buenas. Sí, yo estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Sí, seguro. Oigan, pues, a ver, antes de iniciar, yo tengo que recomendarles, ¿ustedes ya están en miembros exclusivos de 333? Sí, claro que sí. Desde el primer momento. Excelente, Sí, excelente, claro. muy Ustedes bien. también deberían de hacerlo. Ustedes también ya están en miembros exclusivos, pues ahí los estamos esperando. Tenemos contenido muy bueno hecho para ustedes, pero comencemos. Por favor, cuéntenos más de ustedes, de qué es lo que a ustedes como Iván y como Alan les gusta hacer. Pues bueno, la verdad es que yo me gusta decir que soy un contador de historias. Siempre me ha gustado hacer eso. Y curiosamente siempre me ha gustado hacerlo que en el tema como paranormal, de misterio. Y justo ahí es donde yo conecté con Alan, porque cuando nos conocimos, justo fue un gusto en común. Y decidimos como algún día explotarlo más y en lugar de estar platicando nada más en la escuela, decidimos ponerle un micrófono y empezar a contarlo para la gente que le interesara. Y afortunadamente pues hemos ido creciendo, ¿no? Sí, creo que desde el primer momento en el que empezamos a platicar, conectamos justo en este tema de que nos gustan mucho las cosas de terror, escuchar historias por parte de la gente. Me acuerdo que platicábamos y de repente se armaba como un circulito de gente y todos estaban como muy interesados y dijimos, güey, pues ¿por qué no? Lo hacemos ya como más en forma, hacemos un proyecto y así es como empezó Asústame Panteón. Wow, qué interesante. Y nos han pasado cosas, grabando. Entonces, afortunadamente, justo yo me acuerdo mucho que cuando estábamos empezando esto, dijimos, imagínate si un día nos pasa algo. Porque, o sea, realmente juntos no teníamos experiencias, vamos a llamarlo, extrañas, Ok, hasta que empezamos a grabar. ¿qué les pasó? Y ya cuando nos pasó dijimos, ay, ya nos pasó, pero no sé si es porque, no sé si a ti te pasa, que vas normalizando tal vez un poco el terror Sí. y ya ni eres consciente de que tal vez haces cosas que a la gente normal le daría miedo. Aunque sean cosas tranquilas, como ver películas a medianoche con luz apagada. Sí, porque algo que dicen mucho es que cuando estás platicando de estos temas en específico como de demonios, de seres de bajo astral, como que toda la energía también baja y se crea un ambiente, aunque no lo estés provocando propiamente o conscientemente, se va creando ese ambiente que pues de repente sí ya te pone bastante tenso y se siente raro.
Sí, se siente raro, la verdad. Oigan, pero a ver, ya cuéntenme qué les pasó. De hecho, tiene poco que tuvimos una colaboración y contamos como realmente por primera vez lo que nos pasó en forma, pero, o sea, realmente todo parte de que invitamos a una chica que ella tiene una historia muy peculiar porque ella fue exorcizada siendo muy joven. Pero realmente acá lo importante no es tanto su historia, que sí está muy fuerte, tanto que sí pues nos pasó algo extraño, sino que lo que ocurrió en ese momento mientras grabábamos. Porque sí fue algo que dijimos, o sea, y creo que ese es un buen ejemplo porque lo acabamos de platicar. Normalmente cuando tú estás en un set de grabación, pues que la cámara, que las luces, hace calor. Ujú. Sí, Y es ese día, caliente. de estar platicando con ella, es como si nos hubiéramos metido en un refrigerador. Y esa fue la primera señal que dijimos, está pasando algo raro. Sí. Sí, y luego sentimos cómo el ambiente se empezó a poner como muy tenso, muy pesado. Nos sentimos como bastante incómodos en el momento en el que estábamos grabando. También porque tiene dentro del tema del exorcismo hay un poco de santería Ujú. que vivió esta chava y pues las propias actitudes que estaba teniendo ella conforme nos iba contando la historia, todo hizo que se pusiera muy, muy raro el ambiente. Porque es Guau. medium. Entonces, Ah, de verdad ella puede ver gente muerta. Y mientras grabábamos, pues sí nos dábamos cuenta, como dice Alan, estas cosas extrañas, pues que es como si yo estuviera platicando contigo y yo volteara para allá. Y estuviera distraído de ver Ah, ok, de así que de hay que gente. Y yo sabía que no estaba distraída, es que ella estaba viendo lo que normalmente ve. estaba atenta a algo que Ujú. estaba ocurriendo. sí, estábamos sentados, la mesa es circular, estábamos como en un triángulo como para intentar interactuar todos y vernos, y de repente ella volteaba al punto medio entre Iván y yo, y veía como hacia la mitad, y veía como hacia arriba, y luego veía hacia abajo, o sea, como que su atención, ella físicamente estaba con nosotros, pero su atención no estaba al 100. Había algo que hacía que se distrajera y pues sí, y eran temas de las propias cosas que ella estaba viendo. Y tuvimos que detener Wow. la grabación porque de verdad estábamos drenados de energía. De hecho, pues nos estábamos incluso hasta como durmiendo, de que de verdad estábamos como energéticamente bajos. Tuvimos que parar un rato como para hablar de otras cosas, subir el ánimo, después regresamos, terminamos de grabar y ya a partir de ahí, pues sí nos quedamos como, ¿cuál sería la palabra? Como tal vez un poco Mal espantados, Mosificados, ¿no? viajados, ¿no? Sí. como si Ujú. necesitáramos curarnos de espanto realmente. Yo suelo tener pulseras de este tipo como de protección y pues no es más que un hilo de estela Sí, 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 y a mí me pero explotó ¿te muy explotó extraño, sí, la sí, sí, pulsera? de la nada explotó y yo dije, igual y se quedaron energías en el set donde grabamos, Sí. entonces la verdad fue una experiencia bastante peculiar, incluso yo me hice una limpia porque pues para no dejar realmente. Afortunadamente no hubo una sombra en el set o algo, pero dijimos, esto que sentimos nunca nos ocurre, entonces mejor Es mejor. tomar precauciones. Sí, 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 y justo limpiar como otra vez el espacio, a ti mismo, tu mente, ¿no? Sí, estuvo muy raro. Saliendo de la grabación, yo me fui a mi casa y todo el trayecto me sentí muy incómodo, como muy pesado, muy drenado energéticamente, como dice Iván. Sentí que algo malo me iba a pasar. Llegué y me hice una limpia con mi mamá. Le dije, pues, me siento raro, ¿no? Ujú. Me hizo una limpia y el huevo tronó. O sea, de que me lo estaba pasando por la cabeza y explotó el huevo. Estuvo muy, muy raro. Y pues ya después como que lo platicamos y sí, y como que coincidimos en eso, en el que nunca nos había pasado. Nosotros disfrutamos mucho contar historias, estar platicando, pero nunca había pasado eso que el ambiente se sintiera como muy tenso, que se bajara la temperatura. Eso es lo que más nos llamó la atención, porque si hay luces, La interacción, estás hablando. ujú, Ajá, exacto. sí, 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 sí. sí, sí. Todo se vuelve como muy fluido, pero esa vez en particular todo estuvo muy, muy pesado energéticamente. Sí. Y ya a partir de ese momento, pues cada vez que grabamos, tenemos ahí unos cuantos, algunas recomendaciones que ponemos en práctica para como armonizar el lugar. Sí, sí, sí.
qué extraño, ahora yo ya no sé qué contar, o sea, es que sí, a nosotros también hace poquito nos pasó, ah, me pasan a mí muchas cosas, pero me pasan más, la verdad, en mis sueños. En ese punto en donde ya estás dormido, pero no estás 100% dormido, todavía estás Ujú. consciente, ahí es en cuando a mí me pasa todo, 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 todo lo que les podría contar yo así, es ahí. En la vida cotidiana es raro que me pase algo, pero hace poquito vino un invitado que tuvo que guardar su identidad y todo porque sí traía historias muy buenas y fuertes. Y nos traía de entrada la historia de su casa, que tiene cámaras de seguridad, la casa de sus papás, porque las pusieron para vigilar a sus papás que ya eran mayores, que necesitaban apoyo, Ujú. shalala. Fallece su papá y en la cámara empieza a registrar un halo, pareciera de luz, como, sí, sí, como si una lucecita muy chiquita estuviera apuntando y apuntaba a una parte de la pared. Ellos, cuando notan eso en diferentes puntos de las cámaras de la casa, pues es así de que, ¿de dónde viene ese halo? Entonces, pues checan, ven qué es, pasan la mano como para ver si es luz y el halo atraviesa su mano y no se quita, no se quita, no se quita ese halo. De repente se hace grande, de repente se hace chico, pero hay un video que fue el que nos compartió, que fue el que más se me hace interesante, porque pareciera, lo voy a decir así, pareciera un alma que está, un fantasmita chiquito que está ahí y no, y ahí está bailando, ahí se queda horas, días, o sea, de repente se quita y se hace más grande. Entonces él venía a contarnos primeramente esas historias. Llega, se sienta y Mike empieza a ver el monitor, lo voltea a ver a él, ve el monitor, lo voltea a ver a él y dice, tienes un halo junto a ti. Tienes, sí, ¿verdad? ¿Halos? Tienes un halo junto a ti. Y nosotros de, ¿qué onda? O sea, te está siguiendo, o sea, de verdad, entonces ya viene contigo, ¿qué onda? Pasa y Mike no me había querido decir, pero pues ustedes saben que las cámaras sí son sensibles y ponen el cuadrito de tu cara, ¿no? Ujú. Sí, te enfocan. Pues aquí al lado, en esa misma grabación, sale el cuadrito de alguien junto a mí. Entonces, ese día sí estuvo raro. Estuvo raro por lo que nos dijo en ese momento. Estuvo raro porque sí traía historias muy buenas acerca de ovnis. Él es piloto, entonces también nos traía historias de ovnis cañonas, cañonas, cañonas. Y sí salimos así como de que, uy, pues sí estuvo fuerte. Pero ya cuando Mike me dijo, la verdad es que algo también estaba junto a ti, dije, no, no es cierto. Y nos lo enseñó y sí, pues se ve ahí que alguien está acá junto a mí. Entonces, esa vez sí fue como, ok, pues. Y tú que eres mucho como de soñar y de tener estas sensaciones mientras estás durmiendo, Ujú. ¿esa noche no pasó algo? No, específicamente esa noche no. No, no, la verdad es que tranqui todo. Oigan, pero a ver, antes de entrar más, porque ustedes dieron, yo siempre doy contexto acerca justo como de este podcast, y ustedes dieron el ejemplo perfecto para quienes hacemos y para quienes es este podcast, que es para las personas que siempre tienen una historia de terror y que, por ejemplo, en la escuela lo sacabas, así para la clase de química. Ajá. Era más interesante decirte, ayer me pasó algo muy raro con tus amigos y que se hiciera la bolita en la escuela. Entonces ustedes dieron el ejemplo perfecto y lo que a mí me gustaría preguntarles es, ¿cómo y cuándo fue la primera vez que ustedes experimentaron algo paranormal, sobrenatural, inexplicable? ¿Tú quieres empezar? Ya sabes qué voy a Sí, decir. sí, sí. Sí, o sea, digo, igual es una historia muy extensa y de hecho Adelante, ocurre adelante. hasta el día de hoy, Ok. realmente, pero muy puntualmente es en mi familia hay un fantasma que ha vivido en la casa de mi mamá y tiene más de 30 años ahí, que es Wow. un fantasma que lo confundían conmigo porque era un niño y los vecinos lo veían y de repente, pero cosas así que suenan como bastante Ujú. terroríficas cuando te las cuenta la persona, pero, o sea, un ejemplo muy puntual es que mi mamá me iba a dejar a la escuela cuando yo tenía tal vez unos 4 años
y cuando regresaba, porque estaba muy cerca de la escuela, se encontraba a un familiar cerca de la entrada del edificio, ahí sentado esperando, y mi mamá les pregunta, pues, ¿qué hacen ahí? Y dicen, es que acabamos de llegar, Iván está en la ventana, nos saluda, pero no nos abre. Y de esas historias, muchísimas, muchísimas. O sea, no es algo que tal vez puedas decir, la familia se sugestiona y cree que, no, realmente mucha gente que incluso visita la casa es la que cuenta las historias. Obviamente a nosotros nos han pasado cosas muy puntuales, Sí. pero el hecho de que haya mucha gente que te diga, sí pasan cosas, es donde nos dimos cuenta, ok, no estamos equivocados, sí pasan cosas. Y respondiendo a tu pregunta, pues desde que tengo Memoria, sí. memoria, tal vez la cosa paranormal que me pasó a mí, yo tenía unos 12, 13 años, pero la respuesta es toda la vida. Toda la vida me han pasado estas cosas con este Ser. espectro ser. Y desde ahí, la verdad, sin mentir, hasta que nos pasó a Alan y a mí juntos este asunto. Oye, pero ¿cuándo fue la primera vez que alguien o que te enteraste que estaba esta persona igual a ti? O sea, y tan chiquito. Supongo que no te decían cuando tenías 4 años, pero llegó un punto en el que ya te dijeron. Sí, por supuesto. O sea, mi mamá es la que empezó con todo esto y es la que nos fue contando cosas a mi hermano y a mí, porque empezó como cuando te esconden cosas, ¿no? O que le cambian el canal a la televisión y ya de ahí pues la gente va contando cosas y pues ¿qué tendré yo? Como pues lo que te dije, como 12, 13 años y sientes cómo te corre alguien por la espalda y sientes como el aire. Pero cuando te corre un niño sientes que el aire te corre por debajo, o sea, como por debajo de la cintura. Y eso es lo que sentíamos. Sí. Y escuchas los pasitos de niño, de zapatitos, y cómo juega a que toca un espejo, corre y toca una ventana. Entonces realmente son muchas como pequeñas experiencias y la única persona que lo vio fue mi mamá. Y el día que lo vio se espantó, porque pues tú te imaginas a un niño y tal vez el miedo puede bajar un poco, me imagino, pero ya que lo tiene enfrente, pues ve una sombra negra. Entonces, pues choca con lo que ella buscaba o esperaba ver. Y afortunadamente yo no lo he visto. La verdad es que aunque me interesan mucho esos temas, siempre se lo digo a Alan, a mí me dan miedo estas cosas. Y creo que también tal vez eso nos da ganas de seguir haciéndolo, porque si fuera tal vez cualquier historia, pues diríamos, pero que nos den miedo estas cosas creo que nos mantienen ahí como con energía. Sí, claro. Y yo prefiero que no me pase nada, la verdad. Sí. Híjole, qué buena historia. Sí, no, y a mí, yo tengo escuchando esa historia desde que nos conocimos, es una de las primeras historias que compartimos. Me daba de repente ir un poco de miedo ir a su casa, pero a mí nunca me pasó nada, afortunadamente. Y respondiendo a tu pregunta, a mí realmente nunca me ha pasado nada tampoco. Me han pasado dos cosas, bueno, dentro de mis círculos muy cercanos, que podría decir que son las experiencias más cercanas que he tenido. Y la primera es más o menos parecida a lo que te pasó a ti con la sombra. Cuenta mi mamá que, bueno, el contexto es que la hermana de mi abuelita falleció. Mi abuelita en ese momento vivía sola, era en esta época de la enfermedad global por ahí del 2020-21. Y pues para no quedarse sola mi abuelita, se la llevaron mis tíos. Mi mamá fue a su casa a preparar como la maleta para tomar el viaje a que fueran a decir como el último adiós, porque esta tía vivía por Puebla. Y era la noche, ella estaba preparando la ropa en la recámara de mi abuelita. Mi abuelita y su hermana eran muy, muy unidas. Y cuenta que mientras estaba acomodando la ropa, hay un pasillo que lleva directamente a la recámara de mi abuelita. El pasillo estaba apagado, no había luces. Y dice que vio como desde el pasillo iba como caminando o acercándose una sombra de luz. ¿Una sombra de luz? Eso no existe. Pero eso parece una sombra blanca. Ah, mira, no lo había visto de esa sí manera. Sí, puede ser una sombra blanca. Ok, no lo había visto de esa manera. Pero sí, más bien era como una luz que iba caminando o que iba pasando por todo el pasillo.
y entró directamente a la recámara de mi abuelita. Mi mamá sintió como la presencia de mi tía. Eso le dio tranquilidad, pero pues al final estaba viviendo algo paranormal y sí le dio como un poco de miedo. O sea, sentía como la presencia familiar, pero era un hecho que no le había pasado nunca. Y le dijo como, ok, qué bueno que ya estás descansando. Aquí se queda mi mamá con nosotros, puedes irte en paz. Y ya, esa luz desapareció. Pero me sonó un poco a lo que nos estabas contando de este muchacho que le apareció la luz o el halo. Sí, Que son guau. bastante comunes esas luces, ¿eh? Y luego como que encontrarles una explicación es extraño. No sé a qué se deba que de repente ves videos y salen como halos de luz. Ujú. La verdad, yo no sé realmente qué sean, pero son muy comunes en experiencias paranormales. Ajá. Yo me acuerdo también que hice un live hace unos 2, 3 años y la persona que estaba del otro lado, porque todo esto fue en línea, me dijo que ella veía como un halo que pasaba alrededor. Yo nunca lo vi, pero siempre me ha llamado la atención cómo cuando tienes una experiencia paranormal, estas cosas como que se hacen presentes. Es que parecen como portales. O sea, ese tipo de halos. Cuando yo estaba en una reunión familiar cuando esta persona nos enseñó a todos las grabaciones de su casa, em, de verdad nos las enseñó así súper inocentes porque aparte, yo en donde esté, así sea en una fiesta familiar, en una peda, en donde sea, va a llegar un punto en el que yo quiero saber historias de terror. Entonces, Nos identificamos. Sí, 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 claro, totalmente. claro. Sí, sí, sí. Estamos en la misma onda, excelente. Yo no fui esa vez, él fue quien sacó como la conversación y quien sacó los videos y yo así de que me senté junto a él y dije, cuéntame todo, ¿no? Está un primo que es, ya sabes, matemático, o sea, es matemático, aparte, súper ateo, así, y, y nos estaba diciendo, ay, eso debe de tener una explicación. Y le dijo, yo ya puse mi mano, no es una luz, atraviesa mi mano, ¿qué explicación le das? Y mi primo, pues no sé, Sí, pero debe de haber, y no, pues hay cosas que a veces no tienen la explicación como racional que la gente quisiera, y a mí ese tipo de halos me suenan, me dan como una idea así, pero pues también, o sea, desde un poco la ignorancia, pero parecen portales, o sea, portales a otras dimensiones, hacia otras personas y hacia otros seres. Y quiero retomar también un poco, Iván, esta parte tuya de la historia que nos contaste, porque a mí también me pasaba eso. ¿qué exactamente? Cuando yo era niña, había una niña en mi casa igual a mí. La gente escuchaba su voz y pensaba que era yo. La llegaron a ver un par de veces y era idéntica a mí. Y venía preparada con una historia. Hace 2 semanas, un amigo del trabajo me dijo como, ¿qué andabas haciendo ayer en tal lugar? Porque la empresa es muy grande, entonces es como hay una planta aquí, otra planta acá, digamos. Entonces me dijo, ¿qué andabas haciendo ayer en la planta de acá? Y yo no estaba ahí. Y dicen, ay, pasaste enfrente de mí, te hablé. Y yo, no era yo, pues yo estaba aquí en la oficina. Y me dijo, es que eras tú. Traías o sea, tu cordón que siempre traes. ¿Cómo O sea, crees? me dijo, pasaste enfrente de mí, te estuve gritando. Y yo, pues Ya tu no. Ok. doppelganger, ¿eh? Sí, pero. Ajá. Eso era lo que quería platicar, tu doppelganger, o sea, ¿qué onda? Entonces, esa es la historia que les quería contar y como que estas presencias que se hacen pasar por uno, así sea físico, así sea una persona o a los animales, o estas leyendas que se cuentan actualmente, que no son como de, la llorona de la época de tal, o sea, no, sino como sucesos que ahora todo el mundo cuenta que les pasa y que no le encontramos como explicación. Sí, me acordé ahorita de que habrá sido hace como un mes, salió un TikTok, bueno, no salió, vi un TikTok Ujú. de una chava que dice que un vecino le manda un mensaje para decirle que, este, que estaba tocando ella a su puerta. Y le dice, ¿de qué hablas? Dice, sí, o sea, mi cámara te graba cómo vienes y tocas la puerta del departamento
y en ese momento ella estaba en el trabajo. Ujú. Y sí se ve cómo llega, toca el timbre, es una persona, es físico el asunto. Sí. Y no sé, o sea, no tiene explicación eso, o sea, ¿cómo? O sea, realmente pues es bilocación, pero pues aunque a mí me interesa mucho, pues me cuesta creer en eso. Que Sí, sí, sí. O sea, es que son fenómenos que son como muy raros, pero por lo que entendí, como que esta presencia que está contigo como que va creciendo también en edad. O Pues sea, nunca me había pasado que alguien ya mayor me ujú, lo dijera, porque de verdad, así como tú lo dices, o sea, le pasó a mi hermana verme cuando yo tenía 5 años. Ella llegó a la casa y a lo mejor encontró una luz prendida, ¿no? Y me tocaba mucho que yo me quedaba como ciertas horas yo sola en la casa, así fuera chiquita, pero me quedaba sola un rato. Entonces llegó, vio luces prendidas y fue como, vale, estás aquí. Llegó con su novio y mi hermana me lleva 13 años. Entonces yo tenía 5, ella tenía 18, 19, o sí, sea, sí, es bastante. no es algo, no era una niña. Llegó con su novio y fue como, vale, estás aquí. Y me vio pasar de un cuarto al otro. Entonces fue como de que, y pensó que estaba jugando. No, no hay nadie. No, pues está solita la casa. Subió y se bajó, pero porque no había nadie. O sea, ¿Existe la posibilidad de que, o sea, el simple hecho de que haya sido una niña automáticamente pensó en ti? ¿O si realmente te vio como la otra persona que dices que vio tu collar? ujú. Bueno, esa fue la primera. O sea, la primera persona que vio como a una niña parecida a mí. Después, este mismo primo que les digo, cuando yo tenía como 12 años, ¿qué onda? Iban con tantas casualidades. Cuando tenía como 12 años, igual yo iba a clases de danza. Entonces, llega mi primo con mi prima, más grandes, ellos ya tenían como igual, como 18, 19 años, y llegan a tocarme para que yo fuera a comer con ellos a su casa, ¿no? Estaba ahí cerquita. Entonces llegan y, vale, estás aquí, vamos a comer ya. Y alguien les contesta, ¿qué quieren? Con mi voz. No. Entonces fue como, mi prima, ay, Flonja, ya te dormiste, vente, vamos a comer. Suben a mi cuarto y la misma historia, o sea, se bajó así de que no hay nadie, Lalo, no hay nadie, no hay nadie. Y mi primo, ay, me quieren espantar. Sube, yo ya no voy a subir. Subió mi primo y no había nadie. Y así, o sea, historias más grande todavía llegó a pasar cuando yo tenía como 18, pero ya nada más fue como la voz que una amiga estaba, y todo pasa en la parte de arriba, y también a mí me han pasado cosas en la parte de arriba de la casa de mi mamá también. Ya la última, bueno, de las últimas veces ahí en casa de mi mamá, yo iba organizando como la fiesta de mi cumpleaños y estaba con una amiga y ella se estaba, se estaba como terminando de arreglar. Yo estaba abajo y me empezó a gritar, ¿qué quieres? Así, ¿no? Ujú. Y yo me asomo y le digo, ¿qué, güey? Le digo, estoy acá. Entonces me ve desde el balcón y fue como, y se bajó corriendo. Y le dije, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, güey, me estaban hablando desde tu cuarto. Me dijo, era tu voz, güey. Está eso es, macabro, es que güey. eso está peor. Es que eso yo ya lo quiero ver como algo hasta peligroso. O sea, Ajá. no te quiero espantar, pero entonces ya es alguien que está completamente como atrayendo a la gente, sabiendo que ese lugar es donde tú sueles estar. Eso sí me da un poquito de miedo. No, porque Sí. aparte ya el tema no es que tú lo veas, pero sí no, o sea, ya está interactuando contigo, ya está como creando un diálogo y te está trayendo, sí, justo. ¿Sabes a qué qué me acordé? La escena de la película de James Wan, El Conjuro, El cuando están conjuro. jugando y que le hace así, desde el Oh, armario. ujú. O sea, me refiero, es su armario, sabe que puede estar ahí, se acercan porque pues, quien debería estar eres tú, pero eso está raro, ¿eh? O sea, yo Sí. sí lo veo diferente a lo que me pasa o lo que me pasaba a mí, porque, por ejemplo, era un niño que confundían conmigo porque pues tú no puedes creer que pueda haber un fantasma en una casa, entonces inmediatamente dices, es Iván. Pero ya tuvimos la oportunidad de que un medium fuera a la casa. No fue a eso, ¿eh? Fue a Mm, comer él una vez y lo vio y dijo, el niño del que hablan está ahí, yo ya lo vi. Y nos dice, nos habla de un niño de época,
que tiene como 4 o 5 años, y fue muy claro y nos dijo, ese niño cree que esta es su casa, entonces él aquí vive. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ok, o sea, no nos quiere hacer daño, no quiere hacerse pasar por mí, Sí. pero cuando sí te pasan cosas, es extraño, ¿no? Que pues tú contamos historias de terror nosotros, ¿no? Y nos entretenemos. Tal vez el sentir miedito a mí me genera como un poquito de adrenalina y me gusta. Pero ya que tengo miedo real, es distinto. Sí, O sea, claro. la experiencia cambia, no es como de, sí, qué padre. O sea, si sale este lado No. humano que dices, oye, 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 me da miedo. De repente llegan a pasar cosas en la casa que esta es exclusiva, porque no tiene ni una semana que me la contó mi mamá, pero ella escucha cómo se cae algo. Mi mamá tiene una recámara hasta el fondo de la casa, que ahí es como, digamos, su biblioteca. Ahí tiene todos los libros, todos sus apuntes del trabajo, y escucha cómo algo se cae. Y cuando va, es su foto, con el marquito tirada. Dices, no pasa nada, ¿no? La que se cayó, no pasa nada. Pasó un camión, lo que sea. Ella se aseguró de ponerla bien y a los minutos vuelve a escuchar que se cae. Ya estaba difícil que se cayera. No te voy a decir que humanamente imposible, pero se cayó. Y eso ya le dio miedo y de hecho me mandó un audio, una nota de voz para decirme, creo que Miguelito, es que le decimos Miguelito, Miguelito me está haciendo cosas y me dijo y me dio miedo. Entonces yo estoy mandándote esa nota de voz como para envalentonarme, porque no solo le dio miedo que se volviera a caer, sino que su foto, o sea, ella lo vio como que lo exageró y dijo, esto podría ser como hasta personal. O sea, ¿por qué quieres tirarme a mí? Y es cuando le dio miedo. Entonces te digo, estas pequeñas experiencias que cuando están muy extrañas nos da bastante miedo. Sí, no, primicia porque ni a mí me lo había contado y yo estoy... No, y de hecho ya la primicia así mundial, ¿no? Es que Antonio Zamudio, el investigador, está interesado en el caso y quiere ir a la casa. No a investigar, porque mi mamá vive todavía ahí, pero quiere sentirlo, porque le llamó muchísimo la atención la historia. Entonces seguramente traeremos noticias de él. La única regla es que no puede molestarlo o hacerle daño de alguna forma, porque pues la que se queda, ¿no?, ahí es mi mamá. Porque es un ser, un niño que, a ver, o sea, no solo es mi mamá, lo ha sentido mi papá, primos, yo, mis sobrinas. Mi cuñada ha visto cómo juegan los cochecitos sin que nadie los esté tocando. Y digo, para complementar la historia de Iván, y si quieres ahí tú métele más, los ha seguido durante varios cambios y varias mudanzas. O sea, no es únicamente de ese lugar donde está viviendo ahorita su mamá. Van como 3 mudanzas y él viene pegado con la familia. O sea, se han mudado de casa y él continúa con ustedes. Sí, son 3 lugares diferentes y yo ni siquiera me atrevería a decirlo todos. Creo que es mi mamá. Ajá. Algo tiene mi mamá que está con ella. Y en una, digo, ya aquí en la plática algo que nunca había pensado. O sea, no sé si crea que también es su mamá. No tengo idea, pero el tema es muy mi mamá. Y mi mamá, la verdad es que es bien valiente, porque igual y escuchas la historia y no te parece tan aterradora, ¿no? Porque no te estoy contando de demonios. No, pero... Ya te quiero ver ahí. Exacto. O sea, pero a ver, quédate ahí. O sea, aguántate la tarde después de que te tiraron la foto 2 veces. Tú te acuerdas perfectamente del departamento del Valle. Sí. Esa sí me pareció bien macabra, pero afortunadamente solo quedó en eso. El departamento tenía la peculiaridad de que el cuarto de servicio daba o sea, la ventana de ese cuarto daba a la calle. Entonces tú podías ver cómo los que salían con coche del estacionamiento del condominio tenían que salir a fuerza y pasaban frente a la ventana. Mi familia agarró eso como una tradición de que cada vez que alguien de nosotros se iba, nos asomábamos por la ventana y nos los despedíamos. O mi mamá les daba la bendición. Una vez, un poco como tú dices, mi mamá se acostumbraba a dejarme mucho tiempo solo. Y en una ocasión se fueron como cualquier tarde y cuando regresan a las 2, 3 horas, me dice, oye, Iván, ¿tú estabas en la ventana cuando nos fuimos? Y le dije, no, ma. Dice, pues porque cuando
justo pasamos frente a la ventana, había un niño que nos estaba haciendo así. Y no te quise decir nada porque te ibas a quedar solo con ese niño en la casa. Yo le dije, qué bueno que no me dijiste, porque si no, yo creo que esta plática no estaría ocurriendo. Sí. No, qué miedo. Es que sí, justo nosotros, y luego más porque nos dedicamos a hacer esto, o sea, de venir, contar historias, averiguar. Una cosa es estar aquí y contarlas y asustarnos un poquito, y otra cosa es, así, aunque suene simple, quédate y que te tiren la foto, algo inexplicable, que sientas que alguien pasa a tu lado, lo que sea, siéntelo, a ver, y quédate así sin hacer nada. Sí, claro. No, Nosotros hombre. esto lo estamos haciendo a propósito y la energía la estamos bajando con nuestra plática. Pero ya en tu día normal, que vayas al baño y te espante, no, eso es una experiencia distinta. Sí, sí, totalmente. Sí, y la verdad, nosotros lo hacemos porque nos gusta, porque nos entretiene, pero sí nos daría miedo ya experimentarlo, vivirlo en primera persona. Bueno, a ti, pues sí, de manera directa sí te ha pasado, a mí no. De repente sí me dan ganas como de, a ver, voy a meterme a ver qué onda con esta casa embrujada, pero, y no sé si mi referencia sea Hollywood o muchas historias que hemos recibido de gente que hace este tipo de cosas como a la brava o pues por pura valentía o hasta inconsciencia, yo podría decir, y pues tienen consecuencias como mucho más fuertes de lo que ellos se imaginaban. Entonces, sí me gustaría en algún momento vivir alguna experiencia paranormal, pero, y siempre lo hemos platicado, por ejemplo, jugar la Ouija o ir a un sitio como muy embrujado, pero con cierta protección. Okay. Y eso es lo que siento que haría que no nos fuera tan mal. Como, aparte, siempre tomarlo como desde la parte del respeto. Sí. Entonces, Sí, eso es... Pero se lo voy a cumplir. Se lo voy a cumplir. Vamos a jugar algún día algo, vamos a invocar responsablemente, porque también, o sea, justo. Nunca sabes. Sí, Nunca o sabes sea, que nos te puedas gustaría llevar. hacerlo con alguien Que que lo sepa. tome, bueno, sí, que sepa, Sí, obviamente, sí. pero que tenga la misma responsabilidad que nosotros. Estás Sí. invitada, por cierto. Si vas a estar jugando y haciendo bromas así de si estás aquí, aplaude, no. Sí, Vamos a hacer preguntas bien, vamos a... ¿No han jugado a la Ouija hasta ahora? No. ¿Tú? Ok, no, yo tampoco. Oye, No, ¿y te interesaría jugar? pues así como lo están poniendo ustedes, o Ujú. sea, de alguien que realmente sepa lo que está haciendo, que nos oriente de la mejor manera y justo, o sea, con alguien que respete, o sea, no lo haría de, mis amigos aquí en la pedita, no, sino con alguien que sepa porque nunca sabes a quién te puedes encontrar. Sí, claro. A quién le vas a gustar de mala manera y se te Ujú. pueda pegar, entonces, Sí, sí, no. una vez nos llamó a un episodio una chica de Guanajuato que nos contó que cuando ella tenía como 12 años, 13, estaba como practicando juegos de invocación con amigos en una casa para, creo que era fin de cursos o de vacaciones, algo así. Sí. Y ella contó que estaban practicando un juego que se llama Juego de la Moneda, que creo que literal la avientas y dependiendo Águila Sol es como tipo Charlie, Sí. pero que les empezaban a pasar cosas raras y al punto en que les dio miedo y dijeron, ¿saben qué? Vámonos a salirnos de la casa. Y una se quedó jugando sola. Yo no entiendo por qué alguien puede hacer eso. Y literal la jalaron como de las piernas algo y se la estaba llevando a una de las recámaras. Y de hecho la que nos llamó fue la que nos contó que ella fue la única que se atrevió a regresar a la casa a pelear con esa fuerza que la estaba jalando del lado contrario. Y cuando logró quitarla, ella tenía las marcas de unas manos en el cuerpo. Wow. O sea, lo que voy es que de verdad, yo sé que hay muchas películas, yo sé que hay muchas historias, pero... Y con las redes sociales, o sea, o hasta como pequeñas leyendas que no sabemos enteramente de dónde salen, como las de Charlie, Ajá. que puede haber película de quién era supuestamente, pero pues yo me acuerdo que eso lo jugué en la primaria, de, Charlie, luego en la secundaria, y hace poquito vi una película que sí me dejó pensando mucho, porque la película se trata acerca de que quieren hacer una sesión espiritista
porque como que a una amiga le estaba pasando algo específicamente, ¿no? Y la medium les dice, tengan mucho respeto, hay que hacer esto bien y tómenselo en serio. Y entonces ya empiezan la sesión y dice, ¿alguien siente, escucha, está viendo algo? Y una chava, por hacerse la chistosa, empieza así a llorar y dice, ay, es que mi amigo me está hablando, murió. Y dice, ok, dale la bienvenida para que esté aquí con nosotros, vamos a hablar con este amigo, ¿no? Empiezan ya a pasar cosas como muy feas en la peli y ese amigo nunca existió, sino que ella se hizo la chistosa, ¿no? Y dijo, pues resulta, la medium, ya cuando estaba como en el punto fuerte de la peli, le dijo, no puedes hacer eso, no puedes inventarte a alguien porque estamos invocando y ahora hay un espíritu que no sabemos quién es, que ocupa la máscara que le acabas de dar. Entonces está ahora ya con nosotras en nuestra vida. Y eso me quedé como, wow, o sea, ¿cuántas veces no? Con los lápices, hasta con nuestros pensamientos, de que nos gusta un poquito el terror o lo que sea, y es como, ay, pues si se aparece, pues ya, ¿no? Ay, a ver, aparécete, ¿no es cierto? No, O como, sí, O sí. como o sí. ahora, Ajá. como lo estoy haciendo. Pero, pues sí, hay consecuencias que no sabemos Sí, claro. en qué terminan. Sí, y creo que lo hemos platicado muchas veces, que fuera de lo que estés jugando, si es la Ouija o si es cualquier juego, lo que cuenta mucho es la intención con la que la hagas. Exacto. Y eso es lo que le da el sentido o el poder al juego, ¿no? Entonces, si lo haces con intención, pero también lo haces jugando, pues no puede salir nada bueno. O sea, siempre tiene que ser nuevamente sobre el respeto. Claro. Igual yo me voy a regresar un poquito, perdóname, pero me quedé con la Sí, duda. Sueños, dijiste que tienes como, no sé si llamarlo habilidad, pero te han pasado, has tenido experiencias mientras estás como en este punto entre dormir y no dormir. sí, me dijo el psicólogo, porque es con el único con el que he rebotado este tema bien, que es sensibilidad, que es, ay, ¿cómo me digo? Con mucha conciencia. Eres muy consciente, eso fue lo que me dijo. Eres muy consciente de tus sueños, aunque la verdad, lo peor que me ha pasado, eso sí no se lo conté. Eso sí Y no se nos lo lo va a conté. contar ahorita, por supuesto. Okey, Porque no somos el psicólogo. sí, Claro, porque yo no no. son el Sí, psicólogo. Sí, exacto. sí. Okey, les voy a contar lo que le conté a Mike ese día, porque sí los vi como muy así que, ¿qué fue lo que vi? Sí, sí. Bueno, a ver, a grandes rasgos lo que me dijo el psicólogo fue que soy muy consciente en mis sueños. Sí hubo cosas que no le conté a él, que fueron las que mejor le conté a Mike, y de aquí 333 podcasts. Mm, yo en mis sueños soy muy consciente de lo que está pasando. Eh, he desarrollado habilidades en las que puedo leer, en las que puedo ocupar el teléfono, puedo ver TikToks en mis sueños, o sea, innecesario, pero lo puedo hacer. Em, Me acuerdo de todo lo que pasó, puedo Wow. recordar un sueño que duró 2 días, puedo despertarme, volver a dormirme y continuar con el sueño, o sea, eso ¿Cuántas perras Ajá. veces no hemos hablado de eso? Sí, sí, sí. sí, Nos parece una habilidad increíble, la verdad. Esa en específico, eres la segunda persona que nos dice que le ha pasado eso y nos vuela la cabeza. Es que, a ver, en los sueños, pues es que esos son sueños, todo se vale, todo se puede, sí, pero a pesar de que todo se puede, o sea, una cosa es el sueño y otra es lo que tú haces mientras estás durmiendo y soñando. Y eso que tú haces, de verdad, como dijo Alan, solo 2 personas hemos escuchado que hacen eso. Conocimos una persona que te puede avisar dormida que está teniendo una pesadilla, que está siendo espantada y quiere que la despiertes. Y te avisa. sí. Esas habilidades a nosotros nos parecen impresionantes. Wow, pues sí, pues miren, ay, yo ya me siento, Gracias, Alan. me Sí, sí, sí. siento muy especial ahora, Sí, sí, ay, sí. muy tímida. No, no, pero sí, eso es lo que a mí me ocurre. Cuando me pasa, como que, como que entiendo que es un sueño, no va más allá. O sea, si eres consciente de que estás soñando, A veces sí, a veces no. wow. A ver, les voy a contar lo que le conté a Mike ese día, ya para comenzar, porque si no, no voy a empezar con nada. Em,
Lo que me pasó esa vez, que sí fue como, esto ya está pasando a otro nivel, fue porque yo estaba dormida y yo, desde que empecé a tener estas pesadillas que fueron en mi adolescencia, siempre he visto a sombras grises que veo como demonios. Las veo puede ser en una casa, después las veo en mi trabajo, después las veo en mi vida normal, en la escuela, o sea, pueden ser diferentes pesadillas, pero estas sombras están muy presentes conmigo. Nunca en mis sueños me han lastimado, jamás. Entonces ya las tengo muy reconocidas, ¿no? Son estas sombras, ya las conozco. Lo que pasó que me voló la mente fue que estaba dormida en casa de mi mamá y suena, el baño de nuestros cuartos está unido. Entonces es un baño largo en donde cada una tiene su puerta. La puerta de mi cuarto estaba abierta y yo estaba dormida. Entonces suena como un golpe fuerte en el baño. Me despierta. Entonces en lo que me levanto nada más para ver qué onda, veo que algo se mueve y fue como mamá. Y le dije, mamá, y veo que se esconde en el marco. Y dije, no, no, y empecé a sacar la cabeza, pero era sombra, no sé qué hora era de la madrugada. Entonces saca la cabeza, abre los ojos y eran brillosos. Y cuando vi eso, algo que tienen que saber de mí es que estoy también un poco loca, entonces soy muy retadora. Y fue como, no me vas a quitar mi sueño, yo soy una godín, yo mañana me tengo que despertar, voy a espantar a alguien que tenga tiempo, cabrón. Entonces me volteé, fue como, "No", y me dormí. O sea, en la mañana que me desperté, sí fue como, ¿qué fue eso? O sea, no estaba dormida, no estaba dormida, estoy 100% segura que estaba despierta. Sí, les cuento así de verdad, o sea, el corazón lo traigo así. Y digo como de que estaba despierta porque sí me llegó a pasar muchas veces en las que una vez se me subió el muerto. En esa época había quitado mi base de la cama, entonces estaba el colchón, ¿no? Colchón y yo estaba ahí dormida, entonces me empieza a dar parálisis de sueño y yo me pasito de que ya hasta sabes qué tienes que hacer, no, pues tengo que volver a dormir, me tengo que relajar. Y ya entonces intenté hacerlo y en eso como que dije, no, no, ya no estoy pudiendo. Me levanto y no podía mover las piernas. Entonces fue como, no esto ya, ¿qué onda? O sea, pues me tiro al piso, fue como, no, esto ya es otra cosa, o sea, no sé qué sea. Y entonces me empiezo a arrastrar por mi cuarto hasta el baño, siento así todo el piso frío, siento inmóvil las piernas y entonces estoy así arrastrándome. Todavía me impulso para subirme en el escalón del baño. Llego, pero neta así de que arrastrándome, le abro la puerta a mi mamá y fue como de que, ah", y mi mamá me ve y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Se para, me toca y desperté. O sea, fue un sueño, sí fue un sueño. Oh, Des- está bien macabro. Muy rudo. como tengo ese tipo de cosas en las que sí no sé qué es un sueño, cuando me pasó eso, fue como, no creo, o sea, es que para mí sí desperté, para mí sí lo vi, para mí fue todo muy real, pero Pero existe esa pequeña duda. esa pequeña duda, la verdad, sí está, aunque yo estoy 100% segura que sí fue real. Pero eso es como la apertura que ¿Puedes reconocer los lugares que visitas en tus sueños? Es decir, como ir sí. haciendo tu mapa. Ir haciendo mi bueno, no, ¿cómo? Es que muchas veces pasa que, por ejemplo, tú sueñas con una calle que no conoces en tu vida real. Sí. Pero en tus sueños la has soñado tal vez un par de veces y ya sabes que esa calle es la calle principal de tus sueños. Pero muchas veces pasa que sueñas ahora con el negocio que está al lado de esa calle. Entonces tú ya tienes en tus Ah, sueños como el los mapas. negocio y tienes ahora la calle Ya te principal. entendí. Y tú vas recordando y sabes ubicar dónde estás dentro de tus sueños. ¿Eso tú lo has podido hacer? No como tal, no como tal, porque los sueños, las pesadillas en donde más recuerdo siempre son lugares conocidos, como
la calle que lleva al mercado en mi casa, como mi casa, el parque de mi casa, mi trabajo. Hubo nada más una vez que sí fue muy extraño porque un sueño comenzó supuestamente en mi trabajo, pero no era mi trabajo, era un castillo, pero como que yo decía, es mi oficina. Entonces, eh, de ahí pasaron cosas horrendas con estas sombras que veía, que mató a toda mi oficina prácticamente. O sea, yo entré al castillo y vi a la gente de mi oficina muerta, así. Y entonces volteaba y veía esas sombras correr. Y decía, en cualquier momento me van a atrapar a mí. Entonces como que corrí, me escondí, hice varias cosas, pero logré como salirme de ahí. Supuestamente me fui a casa de una amiga, esa sí no la conozco, o sea, esa casa yo nunca he ido. Supuestamente fui a esa casa de esa amiga, me quedé ahí con ella, como resguardándome, como asustada, y me dijo, no te preocupes, yo me voy a ir, pero te puedes quedar aquí el tiempo que quieras, nada más no abras por nada del mundo el closet. Y yo fue como, ok, entonces se fue y yo voy a abrir el closet. Que lo abra, dice. Sí, sí. Entonces fui, lo abrí y otra vez estaba en el castillo. O sea, nunca salí de ahí supuestamente, aunque yo sí me salí, caminé, o sea, hice muchas cosas, pero pues según en el sueño nunca me fui de ahí. Eso es el lugar más extraño, yo creo, en donde he soñado, que no existe, pero casi siempre son lugares que recuerdo. Oye, ¿y qué pasaría si, porque es que no has visitado la casa de tu amiga, ¿no? Sí, esa casa no existe. O sea, ella vive en otro lado, pero Ah, ok, cuando supuestamente la fui a ver, era un lugar completamente diferente. ok, ok. Ujú. Ah, Tienes habilidades sí. definitivamente especiales. Ahora me voy a creer mucho, si me siguen diciendo. No, pues es que sí. Lo voy Sí, a poner no, en la mi verdad, sí. LinkedIn, yo Exacto. creo. Soñadora Sí, profesional. sí, sí. Puedo recordar dónde me quedé en el sueño. Sí, wow, no, sí. Eso lo voy a Eso, poner en mis eso habilidades. sí está increíble, la verdad. Yo quisiera tener algo así. Sí, sí me ha pasado. Ay, ya se me pegué. Oiga, pero ¿a ustedes les ha pasado algo así como en sus sueños o no sé, algo? No, no, no. A mí ni siquiera se me ha subido el muerto. Parálisis del sueño jamás. Lo que sí me pasa es tener sueños recurrentes o, ¿cómo le llaman? Bueno, no, sí, recurrentes. Como este sueño que nada más tengo yo y nadie más tiene, eso sí, pero fuera de eso, muy normalito, ¿eh? Qué bueno. A mí en lo general también soy muy normales. Solo se me ha subido el muerto una vez. Me acuerdo que Y fue estaba... como ella. Exacto. No, me acuerdo que estaba acostado. Y sí, como que coincidimos un poco en eso, porque me acuerdo que o sea, abrí los ojos y vi como hacia el fondo de la recámara, a una esquina donde está la puerta, y vi una sombra medio alta, enorme, larga, y dije, ay, güey, tengo mucho sueño. Me dio un poco de miedo, empecé a rezar un poco, como a decir, Santa Madre Dios, Dios te salve María Sí, y sí, el Padre sí. Nuestro. Vi que no se iba y dije, ay, ya mejor me voy a dormir. Entonces, sí, no me pasó nada, sentí un poco de miedo, pero me ganó el cansancio. Entonces ya solo me dormí y ya desperté sin que me pasara nada. Pero a la que sí le pasó algo y yo estaba al lado, y creo que es la persona que te referías hace ratito, es a una ex que tenía. Nos quedábamos, pues yo me quedaba en su depa en algunos días y me acuerdo que ella trabajaba mucho. Literal era de 9 a 9, entonces llegaba siempre como muy cansada y por ese mismo agotamiento físico me contaba que no era tan poco regular que se le subiera el muerto. Un día llegamos, nos vimos, creo que era un viernes. Aparte, algo característico de donde vivía es que el departamento era muy, muy frío y en específico su recámara estaba helada. En diciembre era una locura estar ahí si no estabas con 15 cobijas arriba. Y me acuerdo que ese día llegamos, pasamos de cenar, yo me acosté y vi un poco la tele y me acuerdo que ella se acostó, pero algo curioso es que se acostó boca abajo. Ya ves que por lo general, cuando se te sube el muerto, es cuando estás Para boca arriba. arriba. Entonces, ahí estuvo raro.
Ella se acostó, dice que como que se empezó a dormir, le ganó el cansancio y de repente abrió los ojos y tuvo esta sensación de que lo que decías, como de, híjole, ya se me va a subir el muerto, como que te empiezas a predisponer. Dice que empezó a ver igual como hacia el fondo de la recámara y vio, además de que se empezó a bajar muchísimo la temperatura, vio como había una viejita ahí parada, pero aparte una viejita como súper blanca, con cara muy, muy demacrada, y dice que le dio miedo, porque por lo general sentía que se le subía el muerto, pero no veía nada. Ese día en específico vio a esa viejita y vio cómo poco a poco, con pasitos de viejita, se iba acercando hacia ella. Dice que empezó a sentir como en la parte de los pies y en el colchón empezó a sentir el peso de alguien que se estaba empezando a recargar, que todo el peso del cuerpo de la viejita se le acomodó en la espalda y al momento de que ya aquí tenía la cara, le dijo, ¿ya se te quitó el frío? En ese momento, como que todo se volvió a la normalidad, se quitó esta sensación de que se le subió el muerto y me despertó, me vio y me dijo, ¿no me escuchaste? Estaba gritando que se me estaba subiendo el muerto. Dije, o sea, te tenía, o sea, así como estamos Iván y yo, y no escuché nada. Vi que se estaba moviendo un poco, pero dije, a lo mejor tiene como alguna pesadilla o algo así, pero ni por aquí se me pasó que se le estaba moviendo, que se le estaba subiendo el muerto. Entonces, es como de las historias más fuertes que me han tocado, porque estaba al lado y no me di ni cuenta. Sí. No, y ver a alguien, o sea, si ya, bueno, usted no te ha tocado a ti, No, pero no, no. no, sí, no, ver otra No, no, eso cosa. sí no me gustaría, ¿eh? Prefiero ver un fantasma o algo así que de plano un parálisis del sueño. Ay, no, no se me antoja. Les quería contar, hace poco, hoy, anteayer me acordé que a mí me llegó a pasar algo muy extraño digo, esto sí me pasó de niña, era algo más fantasmal, por decirlo, un espíritu, quién sabe, pero me acordé que yo tuve como una experiencia muy rara con los gatitos de una ex roomie. Pues la leyenda cuenta que supuestamente, o sea, estos doppelgangers son seres que se quieren hacer pasar por tu ser querido, por una persona, por una mascota, como para traerte a algo, pues con una intención, Sí. ¿no? Yo les quiero contar esta, a ver qué opinan, qué me pasó. Yo siempre me he llevado muy bien con los gatitos, con los animalitos en general, pero pues justo por ser domésticos, mucho más con los perritos y con los gatitos, ¿no? De verdad, así a donde llego, afortunadamente creo tener una buena comunicación así no verbal con ellos, entonces padre. Y una ex roomie que tenía 2 gatitos. Cuando yo llegué nada más tenía una y con ella como que conecté muy rápido porque era muy touching. Entonces todo el tiempo quería caricias, todo el tiempo quería estar ahí y me daba mucha ternura porque yo también soy como muy touching, entonces como que conectamos y ella era muy habladora, por decir, o sea, de que todo el tiempo estaba maullando y más si su mamá no estaba en la casa, ¿no? Entonces como que ella de repente se iba y y la gatita se quedaba en la puerta y decía que miau, miau. Y entonces un día le dije, di mamá. Y entonces ella le empezó a hacer, mamá. Entonces se me hizo chistoso. Qué raro estás. Ajá. Se me hizo chistoso, o sea, y le enseñé a ella, le dije, mira, te va a decir mamá. Y le decía, Teadi, mamá. Y entonces le decía, mamá, con su maullido. Eso, como que dije, ay, X, ¿no? O sea, qué divertido. Pero ya avanzado, o sea, de que vivimos juntas, ya sí ya llevábamos un par de años. De repente la gatita le empezó a agarrar como algo a mi cuarto. Yo siempre tenía la puerta cerrada para que, pues los gatitos son muy juguetones, ¿no? Entonces te pueden romper las cosas. Por eso yo siempre tenía la puerta cerrada. Llegó un punto raro en el que casi diario, en las madrugadas, me iba a rascar en las puertas. Y
como que rascaba y sí me sacaba de onda, pero mi roomie le hablaba y como que la llevaba a dormir. Llegó un punto en el que iba, rascaba y era como, Val, Val. ¿Cómo Ok. crees? Y eso ya me empezó a sacar muchísimo de onda. O sea, como de, Sí, claro. está diciendo mi nombre, o sea, me está hablando. Y igual mi roomie le hablaba y como que se la llevaba. Y sí, o sea, ya cuando yo ya estaba con ella en las mañanas, le decía, iba, maullaba conmigo en mi cuarto y le decía, di Val, Val, Val. Y ella, Val, Val. Y entonces fue como, ok, si eres tú. O sea, de que eres capaz, eres capaz. Pero le agarró como mucha, de verdad, como mucha cosa, algo en mi cuarto, que todas las madrugadas iba a rascarme a mi cuarto. Después de eso llega otra gatita bebé. Y yo, pues igual así como es un bebé, la vamos pues se va a acostumbrar a nosotras desde chiquita, o sea, padre, ¿no? Pues a mí la gatita, la verdad, nunca me quiso. O sea, nunca se me acercó. Al contrario, o sea, yo me acercaba a ella y se iba. Así, y yo, soy buena onda. O sea, yo solo te quiero dar amor. Pero ella de verdad no me toleraba casi, casi. Y un día me quedé sola con ellas, como unos 4 días. Entonces, pues yo estaba en mi cuarto y así, le abrí la puerta ya de noche para que entraran conmigo y ella no le gustaba entrar a mi cuarto, a la chiquita. Entonces se pone en el marco y empieza a maullar. Y le dije, pues ya pásate, está la puerta abierta, aquí estamos, bienvenida. Y dije, ya pásate. Y entonces ella se quedó así, me vio y fue como de que no, no, tú no estás aquí para mandarme, ¿no? Pero no entró. Entonces dije, ay, ya. Entonces me voy a mi escritorio, como creo que estaba trabajando, no sé. Y entonces se pone así de que pasa para arriba y empieza a maullar más fuerte. Entonces voy con ella, bueno, más bien le digo, ya, pásate. Y me dice, no. Y se voltea. Y yo, no. ¿Qué? Y entonces me empiezo a hacer como para atrás para agarrar mi teléfono y grabarla. Y le digo, Lua, ya pásate. No. Y se volvió a voltear. Y entonces ya cuando agarré mi teléfono, se levantó y se fue. Y yo, ¿qué onda con estos gatos? O sea, ¿qué tienen? ¿Por qué hablan? Y me pasó muchas veces que de verdad simulaban hablar. Y con esta gatita le estaba contando a Mike, le dije, hacía cosas muy raras como, y yo llegué a tener una conversación con ella, díganme loca, lo estoy, o sea, sí, pero ha sido el único animal que yo he sentido que, que no, que tiene algo raro. Y yo tuve una plática con ella, la verdad, varias veces, así como, yo sé quién eres, yo sé quién eres y estás aquí con nosotras y me da gusto y yo te quiero, o sea, estás aquí y te vamos a cuidar y de nosotras siempre vas a recibir amor especial, bueno, y hablando por mí, ¿no? De mí solamente vas a recibir amor, pero yo sé quién eres. Y la gatita se lo decía porque de verdad no se acercaba a nadie, siempre estaba como que en el cuarto de mi roomie. Cuando llegaba en las noches, pues llegaba, prendía la luz de la estancia y como el cuarto de esa roomie era hasta el fondo, ella siempre tenía su puerta abierta por los gatitos y yo pasaba y la gatita estaba así, de que en el marco de la puerta siempre como que me recibía a mí así cuando yo llegaba sola, o sea, siempre estaba ahí así y con sus ojos brillosos si yo llegaba de noche. Entonces sí, tenía actitudes como muy raras que sí llegué a decirle, yo sé que tú eres algo raro, o sea, Pero tú le yo decías, no sé qué onda. yo sé quién eres. Sí, sí le decía algo. ¿Sabías? O sea, ¿quién era? Ajá, Pues, O nada con más esa era así duda. como No, la algo. verdad era más así como de que a mí no me vas a estar Pero de espantando. seguro de tanto Ok. que te pasó y de algunas veces que lo has compartido como con nosotros, tienes una teoría. No, la verdad es la primera vez que le cuento a alguien. O sea, ayer que justo que le estaba platicando la verdad a mi novio, que estaba muy emocionada por conocerlo. O sea, le estaba contando como de que mañana tengo esta plática con estos chavos, estoy muy emocionada. Y le empecé a contar, no, pues yo creo que vamos a hablar de eso, esto. Y de repente le dije, ay,
nunca he contado lo de las gatitas. Y me dijo, ellas daban miedo. O sea, y él me confirmó, a mí me dieron mucho miedo cómo te hablaban, cómo decían tu nombre, cómo le hablaban de mamá a tu roomie. O sea, y dije, sí, ¿verdad? No, no, nunca le he contado esto a nadie. No, yo cuando le decía eso, la verdad, era más como para, no sé si yo tranquilizarme, o sea, de que yo reto, de que a mí nada me asusta, y yo darme como que esa tranquilidad, o no sé si para despertar lo Sí, que o tal vez había. para que, o una de esas como a control, para que él supiera, se creyera como Ujú, identificado y ándale, no quisiera pasar de eso. según yo, porque lo hice, no, nunca tuve una teoría como tal, tampoco la verdad me pasó algo así tan específico con los gatitos que sí dijera, esto está así demoníaco, Ujú. no, pero sí sentía algo que nunca había sentido con otro animalito, o sea, con nadie, con nunca. Entonces yo lo hice más como de, yo sé quién eres, pero aquí vamos a estar viviendo las dos. Entonces Órale. es mejor que no, que ya sepamos y que yo solo vas a recibir amor de mi parte. O sea, también como, güey, yo no te quiero hacer daño, no hay nada que te vaya a hacer daño aquí. No sé si está muy demente de mi parte, pero sí tuve esa experiencia, sentí yo con Doppelganger, porque sí, ya que hablaran, era otra cosa. Sí, está muy raro Sí, está porque, raro. o sea, a ver, yo tengo 2 perros, Iván también tiene ahí un par de perritas, y sí les hablas y sí se vuelven como tu familia, pero sabes que la comunicación siempre es unilateral, Ujú, ¿no? No esperaría que, o sea, sí reaccionan conforme a lo que tú les digas, pero no obtener una respuesta de sí te estoy entendiendo, eso a mí me daría mucho miedo. Sí, o sea, es que su comunicación es como Sí, no verbal, totalmente ¿no? O sea, física. de Ajá. física ujú, completamente y sabes que ujú, te están entendiendo. ujú, Pero es como aquí, como cuando tú hablas con una persona que sabes que estás hablando con alguien que va el mensaje y regresa el Ujú. mensaje. Entonces yo creo que eso es lo que pues, más miedo te daba, ¿no? Supongo. sí. ¿No? Me encantaría darte una explicación, pero si de algo no sé en esta vida es de gatos. Entonces yo no sé si, o sea, digo, obviamente algo que siempre decimos, tratamos de aterrizar siempre las cosas antes de Ujú. decir paranormal. Sí, obvio, O sea, yo claro. no sé si los gatitos tengan algo así como los pericos, que pueden como repetir palabras, no tengo Ujú. idea. No, no creo. Sería lo primero que Pero no. pensaría, pero si no, yo creo que el segundo paso es tantas, o no tantas, pero tu novio, y que haya gente que te diga esos animalitos eran raros, y yo creo que es un buen como check Indicador. de Ujú. indicador de que algo está raro. Oye, y bueno, entiendo que ya no viven juntas, Ah, ¿no? no, ya. ¿Los has vuelto a ver? No, no, ya como que perdimos la comunicación, entonces ya, y la verdad, o sea, sí, no, yo las quería mucho y sí les tenía como mucho cariño, pero no, la verdad, sí tuve como esas malas experiencias de en el día las amo, o sea, y más especialmente a la grande porque Ujú. era con quien Ujú. tenía más conexión, pero en la noche no las quiero ver, o sea, en la noche sí les agarré como esa cosita de no quiero escuchar sus maullidos que me están hablando, que pareciera que me están hablando, Ujú. como que sí les agarré ese miedo Pues tú a, tuviste una experiencia con unos gatos, específicamente ¿no? ella. Que te dieron miedillo cuando te ibas a dormirte. Ah, sí, pero Digo, no pasó nada paranormal, pues, pero es el hecho de que los gatos son especiales. sí, allí es como en conjunto la experiencia, o sea, como la suma de las cosas las que a mí me dio miedo. Fuimos a celebrar el cumpleaños de un amigo en la casa de su tía que tenía poco que había fallecido, ¿no? Sí, la cereza del pastel, Sí, ¿no? porque Para aparte súmale empezar. eso. Ujú. Y fue una casa, no me acuerdo, pero en un tipo pueblito México, tipo Cuautla, o pues tenía la casa con el comedor, una pequeña alberca. Fuimos a pasar el fin de semana y la casa no tenía tantas recámaras, no éramos muchos, pero no tenía una recámara asignada. Y me dijo, güey, ¿tú por qué no te quedas en la cama o en la recámara de la tía que se acaba de morir? Ay, sí, cómo Chulada. no. Sí, pues tú que estás solo, pues vete a quedar ahí. Dije, ah, ok. Fui, porque aparte, digo, entre que comimos y echamos un par de chelitas, ya terminamos un poco noche, me metí a la recámara y se juntaron 2 cosas que para mí son de las cosas que más miedo me dan. La primera es que la recámara estaba llena de muñecas
pero aparte de esas muñecas viejitas, Antiguas. que sí se ven como raras y que se ve que te ven hasta el alma y que voltean los ojos cuando no te das cuenta, y tenía muchos gatos. Entonces llegué, me acosté y no me pude dormir. Sentía la mirada de las muñecas, lo cual me hizo muy incómodo. Y ya que estaba un poco agarrando sueño y pues como aceptando que ahí iba a ser mi lugar a dormir ese día, de repente vi que algo se movió. Dije, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Y era un gato. No pasó absolutamente nada, no pasó nada paranormal, pero me sentí muy incómodo, me salí, me fui a dormir a la sala. Pero, y los gatos me gustan, o sea, realmente Ajá. los gatos, a ver, no son mi animal favorito, pero al que veo cuando llego a ir a casa de algún amigo o alguna amiga y ya los saludo, son muy lindos, como que intento guardar como distancia, porque siento que en una vez me van a morder o me van a rasguñar, pero pues sí, o sea, ese día me sentí muy incómodo. No tiene nada No, paranormal, la no, No, verdad. pero pero estuvo incómoda la sí, no, pero los situación. animales, hay historias que rodean a los animales Sí, que particularmente son, como macabras. creepypastas. O sea, hay muchos creepypastas Claro. porque hace La de ratito. la mano que te Ah, que bueno, lame. Ah, para sí, Uy, empezar, estuvo no, esa buenísima. es muy buena. Pero justo investigando en la mañana por este tema y que les quería contar lo de los gatitos, me puse a checar como doppelgangers en animales y me salieron un montón de videos de gatos hablando. O sea, y vi un comentario que les quiero hacer, un comentario muy bueno que ahora les quiero hacer a ustedes, que prefieren ver o escuchar, ver y escuchar a un perro hablando o a un gato hablando. Yo un perro, Por la temas de verdad. miedo, ¿no? Entonces, un perro, yo creo. ¿Prefieren un perro? Sí, Es claro. que yo los gatos, o sea, obviamente los respeto mucho, Sí, ¿no? sí, Pero sí, más pero de lejitos. Yo soy de perros. Me encanta. Entonces siento que si es algo que yo amo, no lo manejaría como tanto miedo o como estrés. Sí, y están aparte, dementes los dos. no, no, porque aparte los gatos, bueno, ambos tienen una cierta sensibilidad muy alta, ¿no? Pero yo a los gatos sí como que relaciono más con temas de demonios y fantasmas, de que se erizan, de que tienen Ujú. esta sensibilidad, no sé si vista, pero tienen manera de ver algo que está mal. Sí. A mí me darían más miedo los gatos, un gato que me hablara. A No, ver, ahí sí no ahora tú coincidimos, y chicas. justifica tu respuesta. No, a ver, a mí ya me tocó ver gatos Ujú. Ah, bueno, hablando, sí. para Ah, bueno, empezar. sí. Pero a mí me daría mil veces más, y más porque yo soy más de perros, o sea, Ujú. yo soy más de perros. A mí me daría pánico ver a un perro hablar o ver a un perro actuar como humano, Estos me, videos son buenos. me sacaría Hay, mucho hay, de hay un video, onda. ¿no? Muy famoso de la señora que está con su perrito y le dice, brinca, date de vuelta, regresa. Y dice, tú no eres mi perro. Y cierra la puerta. Sí, 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 sí. Y no sé. También, digo, igual no tiene que ver como con doppelganger, pero sí con mascotas. Nos contó una vez un seguidor una historia que él era godín, así de tiempo completo, que vivía en una casa él solo, creo que hasta me acuerdo, ahí en la Jardín Balbuena, Ok. y que él solo eran su perrito y él. Y que la rutina era, él llegaba de chambear, se hacía de cenar, se quedaba un rato haciendo sobremesa en la parte de abajo, y ya arriba solo iban a dormir y se llevaba al cachorro que dormía en la misma recámara. Pero así de la nada, de un día para otro, el perrito empieza a subirse a la cama y se pone a ver de frente al pasillo y empieza a gruñir, como si estuviera como poniéndose a la defensiva, y que a él le llamó la atención, pero como que no hacía nada. Y esto lo espero, no es que hiciera nada, es que no podía dormir, porque como que el perrito estaba inquieto y no lo dejaba dormir. Sí. Después de unas semanas, él ya, o sea, ya dejó de ser como chistoso porque ya no podía dormir y estaba fatigado, y el perrito seguía haciendo eso. Y en una ocasión, sus amigos como que se dieron cuenta que él estaba intranquilo y decidieron como visitarlo y organizaron una cenita en la casa. Y están en la planta baja cuando dice que él estaba muy tranquilo, como que por fin se le había olvidado, porque también le daba miedo que el perrito estuviera haciendo eso.
Están en la reunión y se le acerca un amigo y le dice, oye, ¿no me habías dicho que tu mamá está en la casa? Y él le dice, ¿qué? Le dice, sí, es que hay una señora allá arriba que yo le estoy viendo y trae un ropón blanco. Y le dice, ¿en serio? Y le dice, sí, mira, camina. Y él, justo donde empiezan las escaleras que te suben a la recámara, él voltea y le dice, sí, güey, ahí está. O sea, la estoy viendo en este momento. Y es cuando él corre, voltea, ya no ve a la mujer, pero ve una mano que está agarrando el barandal, cuando él sabe que no debería haber nadie. Para no hacerte la historia muy larga, el perrito vio a esa señora y de ella lo estaba defendiendo. Y él tuvo que terminar haciendo una especie como de ritual, porque conoció a una señora que le mandó como ciertas cosas que tenía que hacer, porque era como un ser del bajo astral. Y le dijo, así puntual, le dijo, si el perrito no hubiera estado contigo, tú no estarías vivo. Wow. Entonces la historia a mí me llamó mucho la atención porque los perritos sienten cosas. Sí, claro. Y luego, ¿cuándo no te pasa que tu perrito empieza a ladrar de la nada? Y luego te acuerdas de estas historias y dices, ¡ay! Sí. Ay. Gracias. Para empezar, gracias por defenderme. Sí, ¿no? sí, sí. No inventes. Me acordé de esta historia ahorita que estabas contando eso. Híjole, se me hace muy fuerte. Ok, a ver. Es que a mi sobrino, en casa de mi mamá, tenemos una perrita que se llama Cleopatra, que es una French. Entonces es blanquita, está un poquito más alta que los convencionales. La amamos, nuestra princesa. Y ella se puede dormir con cualquiera de la casa, se puede dormir con mi mamá, y cuando estaba yo pues se dormía conmigo, mi sobrino vive con mi mamá, entonces él tiene su cuarto en la parte de abajo. Y hace un par de años nos contó que él estaba en la cama y se despertó así como que en la madrugada, solito, y vio algo blanco moverse en el piso. Entonces que pensó que era Cleo y le hizo así como en la cama y le dijo como, ven, súbete, vente a dormir conmigo. Entonces ve que esa cosa blanca se empieza a hacer como más jorobada. Uy. Y cuando vio eso, se tapó. O sea, se tapó y fue así de que no. Y cuando se destapó, la vio como irse muy rápido, pero rara, o sea, pero con movimientos muy feos. Y pues, o sea, me acabo de acordar de esa historia, o sea, también nunca la había contado, pero pues de imaginarme, o sea, ahorita como que esa imagen de algo blanco moverse como si fuera tu perro. No, pues, sí, no, aplicó, ¿no? La de la sábara superpoderosa. Sí, y lo no pasa nada. Sí. Y lo protegió porque no, o sea, sí lo vio encorvarse al pie de la cama y lo vio irse muy rápido, pero él dice, estoy seguro que no era Cleo. O sea, sí, Cleo se hubiera subido conmigo o de entrada hubiera estado conmigo. Por un segundo pensé que ibas a decir que cuando lo hizo así, es como darle permiso a lo que sea que esté ahí, que se suba o que interactúe, ¿no? Pero no, mira, al contrario, como que se fue así, me imagino así como todo creepy, como arrastrándose, ¿no? Pues de aquí podemos sacar un creepypasta. Sí, seguro. Porque es una gran historia. Sí, fue una buena historia. ¿Algo con lo que ustedes quieran contarnos para ir cerrando el episodio? Pues realmente agradecerte la oportunidad de platicar contigo, nos dio mucho gusto conocerte. Igualmente, de verdad. A tu comunidad. Entonces, pues digo, si nos das chance, los invitamos a que sí, también por favor. Conozcan el proyecto Asústame Panteón. Nos encuentran en redes sociales como Asústame-podcast, episodios nuevos en YouTube y plataformas de podcast lunes y jueves. Así que esperamos verlos por allá. Muchas gracias, Val. No, muchas gracias a ustedes. Y pues hay que extenderle una invitación, ¿no? Para que nos visiten el canal. Súper, sí. Estoy lista. Estoy lista. Voy a llevar mis historias más tenebrosas. Sí, claro que sí. Se va a poner bueno porque creo que íbamos a hablar como de un tema específico y terminamos hablando de un montón de cosas. Pero algo estuvo padre. Estuvo bastante bueno. Estuvo muy padre. Y pues también tenebrosos, por favor, si ustedes han tenido experiencias con seres que parecen sus perritos, sus gatitos o su familia y se dan cuenta que no eran ellos, cuéntenos por favor todas sus historias para que terminemos aterrados
con esas historias y se nos ponga la piel de gallina como nos gusta. Claro que sí. Pues muchas gracias una vez más. Me dio mucho gusto grabar con ustedes y nos estaremos viendo. Adiós, tenebrosos.